Es un gran honor estar aquí y, como se ha dicho, el tema es el lenguaje y el conocimiento. Esto es el comienzo. Mañana vamos a hablar de cómo enseñar en ambientes difíciles. Es como una continuación de lo que voy a decir hoy. Y voy a hablar tanto de cómo se aprende lenguaje y conocimiento del mundo en la casa como en la escuela. Las dos cosas. Y voy a hablar bastante de dos conceptos, la educación que podríamos llamar tradicional y la educación moderna o progresista o constructivista, bueno, la educación que está de moda, para decirlo de algún modo. Primero, la educación tradicional. Todos sabemos lo que es, pero voy un poco a recordar algunos rasgos de la educación tradicional. En la primaria se aprende a leer y se aprende a leer junto con el aprendizaje de los buenos hábitos. Eso es muy importante. La maestra del primer grado enseña a leer, enseña las primeras letras, como se dice, pero también enseña a estar sentado, a estar callado, a pedir la palabra, a comportarse bien, hacia los compañeros, hacia la maestra. La maestra es el profesor más importante de la vida escolar de un alumno. La maestra es enormemente importante. Y en la primaria que se aprende además, bueno, se aprende algo de geografía y de historia, es decir, un poco los ejes de nuestro pensamiento. ¿Dónde estamos y en qué época estamos? Además, se aprende en la primaria datos que podríamos llamar un poco sueltos. Si hay que empezar con algo, hay que echar unas bases. Así que se aprenden datos de todo tipo, que más tarde se pondrán en un contexto, en una estructura, pero con algo hay que empezar. Y con la lectura y la soltura de la lectura, el alumno debe llegar a leer de manera fluyente. Y después llegamos a la enseñanza media, que es la inicial. Entonces se da el salto de aquí y ahora a allí y entonces. Hay más materias y en las materias los profesores suelen insistir en las estructuras. Hay un eje cronológico, hay una organización del espacio. Así que hay no solamente más contenido, sino hay contenido mejor organizado. Pero para que funcione esta enseñanza, los alumnos tienen que haber pasado por la enseñanza primaria, tienen que tener datos, tienen que tener lengua, tienen que tener hábito de lectura. Y esto ahora es un problema en muchos países porque los alumnos aparecen en la educación o la enseñanza media sin tener esas bases y esto no es posible. Además, ahí se suele empezar con las lenguas extranjeras y eso es después de haber echado las bases de la lengua materna. Hay ahora otras ideas, como saben, y podemos discutir de estas ideas, pero es bastante importante afianzar la lengua materna. Y hacia el final de la educación media o enseñanza media, hemos llegado al momento en que una gran parte de lo aprendido debe estar automatizado. Es que se retoma cosas aprendidas antes, pero el alumno debe leer de manera automática, escribir correctamente de manera automática, saberse las reglas de puntuación de manera automática, abrir un libro, leer, saber cómo hacer. El alumno está en la fase final de su educación de base y la automatización no se discute lo suficiente. La lengua debe
debe saber utilizar la lengua de una manera clara y precisa. Para eso hace falta mucha práctica. Y también de manera flexible. El alumno debe saber que está bien usar un vocabulario de moda, quizá, jerga, en ciertos contextos, pero no en otros. Y una cosa es saberlo, otra cosa es tener un vocabulario lo suficientemente rico como para hacer uso de esa posibilidad de elegir en diferentes situaciones. Así que en esa fase también, en el razonamiento, intervienen puntos de vista, perspectivas, matices, una manera de señalar causas y consecuencias, buscar motivos en la actuación de alguien. Todo lo que he dicho lo sabemos todos los profesores, pero parece que no lo saben todos los pedagogos, los teóricos, que no están en el mundo de la educación. La educación tradicional, para decirlo de algún modo, es claramente un sistema en el que hay que aprender primero lo más sencillo y después lo más avanzado. Y esto no es porque sí, sino porque no hay manera de aprender bien lo que viene más tarde. Y además es imposible organizar el aula si los alumnos están en diferentes lugares. Esto no es porque los profesores estén chapados a la antigua, es porque es que nuestro cerebro está hecho de esta manera. Hay una escala, si se quiere, y además hay un equilibrio muy pensado entre diferentes materias y diferente orden. También orden entre materias y orden dentro de la materia. Eso hay generaciones de profesores antes de nosotros que han empezado a construir ese sistema y se puede mejorar, se pueden introducir nuevas cosas, pero es una gran ayuda tener una estructura con la que empezar. En un sistema de educación tradicional, el profesor sabe cuál es su lugar. A mí me toca enseñar biología para los chicos de 14 años y esto es lo que voy a enseñar. Y otro profesor los habrá enseñado lo que necesitan antes y otro profesor seguirá trabajando con ellos después. Tanto los alumnos están en cierto lugar en el esquema como los profesores. Así que sabemos un poco cuál es nuestra función en el aprendizaje cognitivo. La pedagogía, la visión de la educación que ha venido después, y podemos hablar es difícil decir cuándo empieza, porque hay signos al comienzo del siglo XX, hay más signos en los años 60, y después esto sigue, hay matices, etc. Pero voy a mencionar algunos rasgos típicos que, aunque no se apliquen en todos los colegios, están circulando, están siendo enseñados en las facultades de educación y tenemos que tener una actitud frente a esas ideas. Se dice, por ejemplo, que el alumno debe estar en el centro del proceso de educación. Así que no es ya la materia o cómo aprender las materias en cierto orden, sino el alumno como sujeto psicológico debe estar en el centro. El profesor debe acercarse al alumno con interés, a veces con compadecimiento, pero acercarse personalmente a ese alumno en su situación actual, porque él es el centro del proceso de educación y no el conocimiento. Es Carlos, no la química en Carlos, lo que es la meta.
Y también se dice que los alumnos van a aprender mejor si pueden elegir quizá el ritmo de aprendizaje, el modo de aprendizaje, el momento de aprendizaje, si pueden elegir entre diferentes proyectos el proyecto que más les guste. Y se dice que la enseñanza debe ser divertida, que es la tarea del profesor motivar al alumno. Y si los alumnos no estudian, la culpa es del profesor. Esto vino de manera fuerte después del 68. El profesor tiene toda la culpa, el alumno no tiene ninguna si no hay aprendizaje. Además, se oye mucho más la palabra derecho. El alumno tiene derecho a hacer esto y lo otro. De manera general se dice que el alumno tiene derecho a la educación, lo cual está muy bien, pero también dice que tiene derecho a un poco a elegir si va a poner atención, si va a salir del aula, si va a pedir libre. O sea, es que los derechos se van acumulando. Además, como saben todos ustedes, a partir de los años 60 hubo un empuje muy fuerte hacia el trabajo en equipo. Y no hay nada malo con el trabajo en equipo en general, pero uno tiene que preguntarse, para enseñar esta parte de la materia para estos chicos en este momento, ¿qué es lo más adecuado? Porque por lo menos hubo un momento en que eso del trabajo en equipo fue como el método más sugerido, como si tuviera algo bueno en sí. Y se dijo también que el alumno debía aprender el trabajo en equipo y que eso era como una meta en sí. Mientras que en las empresas, cuando se crea un equipo, lo que se suele hacer es poner juntos a diferentes especialistas para que sea más potente el conjunto. Pero cuando es un proyecto de conocimiento, de aprendizaje, los alumnos todavía no son especialistas. Con todo esto, además, hay un aspecto que es el aspecto anti-autoritario en esa nueva pedagogía. Es decir, es una manera de decir que el alumno, como sujeto de su propio aprendizaje, tiene como la última palabra sobre qué tipo de enseñanza le conviene. Y se da a entender que el profesor es menos importante. El profesor pasa a ser lo que se llama ahora facilitador. El profesor debe ayudar, estar presente, sonreír, dar ánimo, pero no realmente enseñar. Porque en todo esto también circula la idea de que el alumno no puede entender de otra persona, como el profesor, y tampoco realmente de un libro, sino el alumno tiene que salir a buscar y a encontrar el conocimiento. Claro, como esto es muy difícil de realizar, en realidad se ve poco en la realidad, pero la idea está allí y la idea supone una presión sobre los profesores y supone un desprestigio para la clase normal en la cual el profesor explica algo. Muchas de las nuevas pedagogías y también después la tecnología tienen el propósito, pensado o no, de desligar al alumno del profesor. Se introduce algo entre los dos, como la idea de que el alumno puede buscar él mismo el conocimiento o que no necesita al profesor porque va a usar el ordenador y muchas veces está la idea de que si el profesor deja en paz al alumno, va a avanzar más rápido. La mayoría de las personas aquí no creemos en esas ideas, no hemos visto evidencia de que así sea, pero
las ideas son dañinas aún así, porque circulan, porque se enseñan, porque se promueven, se dicen que esto es lo moderno, y quien no se acopla a esas ideas es una persona retrógrada que se niega a cambiar y todo esto. Y la última idea, antes de dejar ese punto, es una idea que viene de los años 60 de manera muy clara, y es la idea de que el alumno aprende un poco por el ambiente. El alumno debe estar en el aula y aprenderá, porque estará en un ambiente educativo, aprenderá de sus compañeros, de los libros ahí presentes. Como si esto, se dice que se está educando, como si moviéndose en el espacio se le pegan los conocimientos. Se oye mucho, se explica poco cómo se podría hacer esto. La educación tradicional, la educación progresivista, que ahora más bien se llama constructivista, porque se supone que el alumno va a construir su conocimiento, son dos ideas que chocan, que son difíciles de combinar, pero lamentablemente son estas últimas ideas las que ahora se enseñan en la mayoría de las facultades de educación, que, como saben ustedes, se llaman ahora las ciencias de la educación, lo cual es difícil de entender ya cuando hay pocas evidencias. Esto es ahora un trasfondo, y ahora voy a pasar más bien a hablar del lenguaje. Y voy a empezar con el lenguaje en la casa y con los padres. Y voy a volver otra vez más a los años 60, que son fundamentales en lo que ha sucedido en educación. Por los años 60 estaba muy de moda decir que algunos niños tienen un vocabulario más rico, otros niños un vocabulario más restringido. Se usó los términos vocabulario restringido o vocabulario elaborado. Pero se añadió, todo el mundo nota las diferencias, pero eso es esnovismo, decir que lo elaborado es mejor, un vocabulario más restringido igual sirve, se entiende lo que quiere decir el alumno. ¿Por qué insistir tanto? Así que en los primeros tiempos, en los 60, fue más bien un intento de revalorizar un vocabulario un poco más restringido. Y se dijo que era una exageración lo que hacía la escuela de insistir tanto en el aprendizaje del vocabulario. Voy a referirme a unas cuantas investigaciones muy conocidas, así que ninguna novedad. Ahora, de Gran Bretaña de los años 60, salió una investigación de un señor llamado Wells, que estudió a muchos niños de la edad de 5, 6, 7 años, así que al comienzo de su escolarización, y sobre todo justo antes de empezar el colegio, en Gran Bretaña en general a los 5, posiblemente a los 6 años de edad, para ver el tamaño del vocabulario y cómo funcionaba. Fueron a grabar a los niños en sus casas y a hacer una conversación con ellos. Y voy a mencionar solamente los 2 casos extremos de esta investigación. Y hay una alumna allí que se llamaba Rosie. Y Rosie era la 4ª hija de una familia que tenía su pequeña casa, su pequeño jardín. Su padre trabajaba en correos y su madre era ama de casa. Era una familia muy unida que querían mucho a su hija y los padres la permitían ayudar en el jardín
o en la cocina. Era una niña feliz que conocía muy bien su casa, su barrio y no tenía problemas al empezar el colegio. El otro extremo es un chico llamado David, que tenía una madre que amaba los libros. Y la madre había leído con David desde que era muy pequeño. Y antes de empezar la escuela, David ya sabía de piratas, de caballeros de la Edad Media, del correo del zar, de diferentes partes del mundo, diferentes épocas históricas. Así que David tenía la seguridad familiar, conocía bien su barrio y además tenía ya acceso a no solamente el aquí y ahora, sino el allí y entonces. Ya tenía unas primeras bases de geografía e historia, además del lenguaje. Es decir, que tenía parte del conocimiento y tenía una flexibilidad mental. Eso es lo importante. Él sabía saltar de la situación en la que estaba a otras situaciones. Eso era fácil, porque estaba acostumbrado a aquello. Y este no era el resultado que quería Wells. Hubiera querido decir que daba lo mismo ser Rosie o David, pero es muy difícil decir que es lo mismo frente a lo que tiene delante en el aprendizaje en la escuela. Es decir, importa lo que se hace en la casa. Una segunda investigación que dice también que importa lo que se hace en la casa es una todavía más famosa de Hart and Risley, dos investigadores norteamericanos. Eso tiene también que ver con los años 60, con lo que se llamaba en Norteamérica la guerra contra la pobreza y el movimiento de derechos ciudadanos. Y esos dos investigadores en Kansas City eligieron a 42 bebés de 6 meses de diferentes capas sociales. Eso fue adrede. Así que unos cuantos de la capa de profesores universitarios, de clase media, de clase trabajadora y de padres que vivían de subvenciones sociales. Y lo que hacían era grabar al bebé desde los 6 meses hasta los 3 años, 1 hora cada mes. Y al comienzo, claro, el bebé no sabía hablar, como es lógico. Entonces lo que se grababa era a los padres hablando con el bebé. Y como siempre en las buenas investigaciones, salen algunas cosas que están esperadas y otras que no están esperadas. Esto es un material enorme y pasaron varias décadas en transcribir y descodar todo ese material. Y el resultado es el siguiente. A los 3 años de edad, los niños que tenían un vocabulario más restringido, y voy a decir, vocabulario en ese sentido son palabras distintas captadas en las cintas. Eso es el vocabulario. Los que tenían un vocabulario menos amplio tenían un vocabulario de 700 palabras a los 3 años de edad. Los que tenían un vocabulario más elaborado sabían 2100 palabras. Así que 3 veces más. Y un chico excepcional sabía 2400 palabras. Pero 700 palabras o 2100 es enorme, es enorme. Y sobre todo es enorme cuando uno sabe cómo se desarrolla el vocabulario después de los 3 años, por ejemplo. Bueno, el que más palabras sabe, más palabras aprende más rápidamente. Así que esto va así. Así que los que empiezan con vocabulario restringido aprenden más lentamente, van añadiendo más lentamente. Los que saben mucho, aprenden mucho. Digamos, es injusto,
sí es injusto, pero ¿y qué puede hacer la escuela? Y voy a volver a esa pregunta. Lo interesante o lo triste es que oyen en las cintas que algunos padres tienen un vocabulario que es de 700 palabras también. O sea, es que algunos padres tienen un vocabulario de un niño de 3 años y ellos son los que enseñan a su hijo. Es muy triste. Entonces, también tampoco tiene que ver con el tiempo que tienen los padres, porque los padres que vivían de subvenciones sociales normalmente tenían mucho más tiempo para estar con sus hijos, pero son los que menos tiempo pasan con sus hijos y al revés. Porque lo que encontraron y que fue inesperado fue que se dieron cuenta de que escuchando 1 hora de grabación les dio mucho más transcripción con los alumnos con un vocabulario más elaborado. Y se dieron cuenta que los que tenían un vocabulario restringido habían oído quizá 10 millones de palabras y los demás habían oído 30 millones de palabras. Y eso del tamaño del vocabulario, eso es la materia prima que tiene el cerebro del niño para construir su propio vocabulario. Así que oír muchas palabras en sí es bueno. Y si además eso es un vocabulario variado, y si además es un lenguaje diferenciado, y si además parte de este vocabulario viene en diálogo con el alumno, mucho mejor. Pero el tamaño mismo es algo. Así que cuando decimos que es injusto, es muy difícil si decimos, ¿cómo puede la sociedad compensarte si tus padres no te han dirigido 20 millones de palabras antes de la edad de 3 años? Eso es muy duro. Es un mensaje que quisiéramos no escuchar, si posible. ¿Y qué puede hacer la escuela? Bueno, yo veo una sola solución y es darle a los niños, y sobre todo de vocabulario restringido, buenos profesores lo antes posible. Un profesor con un vocabulario preciso y rico puede ayudar al niño a avanzar tanto como posible desde el lugar en que está. Si se da al niño una maestra que tiene también un vocabulario restringido, es que pasan los años y no sucede nada. Por eso es como la primera noticia dentro de esta charla de la importancia de la formación de los profesores. Y es formación en conocimiento y es formación en vocabulario. Porque nuestros alumnos aprenden lo que enseñamos, pero aprenden también del lenguaje general que usamos cuando enseñamos. Así que número 1, lo que dice esta investigación es que no hay nada tan importante como buenos profesores y que los profesores de preescolar y primaria son enormemente importantes. Y un país no puede no poner a muy buenos profesores o muy buenos maestros en esa etapa. Una noticia muy breve. Esto se puede ver reflejado en estadísticas en el primer informe McKinsey. Hay 2 McKinseys, 1 y 2. Y en una nota al pie de página, en el primero, hay una referencia a una escuela en Mississippi en que tenían a varios grupos de principiantes que tenían el mismo nivel
y se les tocó maestras diferentes y después de un año los grupos ya eran diferentes y después de 2 y 3 había una diferencia muy grande entre, en ese caso, un grupo que se consideró sobresaliente y un grupo que necesitaban un apoyo especial. Y claro, lo que nos llega como profesores es que eso no tenía que ver con los alumnos, sino tenía que ver con la calidad de los maestros, en este caso maestras. Y si hablamos de responsabilidad y de ética, eso de aceptar ser profesor y no dar lo mejor a los alumnos, esto es faltar a su responsabilidad. Pensé darles la lata un poco con Finlandia. Todo el mundo está hasta ahí de Finlandia, pero 2 o 3 cosas. Lo que hacen realmente bien es su selección de profesores y también para la etapa preescolar y primaria. Otros países también eligen, son selectivos cuando se llega a la educación o la enseñanza media, pero los finlandeses son tan selectivos para la primaria. Esto es una gran diferencia. Y seguramente ya habrán leído que primero tienen que sacar todos la reválida, la prueba para terminar la escuela obligatoria o lo sería la enseñanza media. Y allí pueden postular para ser profesores. Y en esa reválida necesariamente tienen que presentar 4 asignaturas. Primero tienen cursos y hay notas, pero también hay reválida. Y en la reválida hay matemáticas, finés, sueco y otra lengua, normalmente inglés. Ahora pueden prescindir del sueco y poner otra materia, pero lo clásico es matemáticas y 3 lenguas. Es decir, son 4 instrumentos intelectuales, lo que es obligatorio. Eso, notar eso, es un énfasis en lo intelectual. Después un alumno puede ir añadiendo, si alguien va a ser ingeniero, probablemente también se presenta en física, en química. Si alguien va a ser médico o enfermera, se presenta en química y biología. Si alguien va a ser profesor de latín, se presenta en latín, en francés quizá en español. Así que según la ambición y los planes del alumno, se pueden presentar quizá en 8 materias. Y esto se toma en cuenta cuando postulan a una plaza en la formación docente. Y lo que hacen las universidades es una primera selección, así que dicen fuera la mitad, porque hay como 8 o 10 para cada plaza, fuera la mitad. Y después hay una prueba nacional de comprensión lectora, resolución de problemas y escribir, normalmente es también escribir un pequeño ensayo sobre un tema educativo. Pero comprensión lectora y resolución de problemas con contenido matemático. Es decir, otra vez es lo intelectual. Y finalmente, casi todas las regiones tienen una entrevista. Y en esta entrevista, los 2 profesores universitarios se fijan en que el candidato use bien la lengua, porque dice de una manera adecuada para un profesor y para una situación formal. Porque dicen, y con mucha razón, que la lengua, el lenguaje del profesor, se va a multiplicar 5 horas cada día, 5 días a la semana, 44 semanas al año, durante quizá 40 años. Así que una pequeña diferencia positiva en el manejo de la lengua del profesor puede tener unas consecuencias muy importantes en la educación del país. Eso es como eligen a tus profesores, también para los profesores de preescolar y primaria. Es decir, que un pequeño finlandés
No se encuentra nunca con un maestro, un profesor que no sea una persona intelectual, que no represente dignamente lo que es la educación. Es decir, que ya que siempre está acostumbrado a aquello, cuando tenga 14, 15 años, está en la edad difícil, en general no se le ocurre hacer problemas porque está acostumbrado, sin que nadie se lo haya dicho, que al profesor se respeta. Basta Finlandia, basta, ahí lo dejamos. Lo que podemos quizá retener de todo aquello es la importancia en el profesor del conocimiento y de la lengua. Un ejemplo, y después me voy a acercar a la conclusión. Porque hay ahora muchas personas, no una sola, pero muchas que dicen que eso del vocabulario, conocimiento, asignaturas, así estructuras educativas, vale, en el pasado sí, pero ahora tenemos Internet. Ahora los alumnos pueden buscar en Internet lo que necesitan. ¿Por qué perder tiempo, aprender vocabulario, aprender contenido en los manuales? Hay nuevos tiempos. Y para ilustrar que están equivocadas esas personas, voy a tomar un ejemplo también norteamericano, porque tiene muchas perspectivas ese ejemplo. Y es una comparación que se ha hecho con grupos adolescentes y comprensión lectora. Y se dio a grupos de unos 15 años un trozo de texto de quizá 8 líneas, algo así, que decía más o menos que los generales Lee y Grant, y después venía la palabra negociación, nada más. Y los grupos más flojos decían, ¿qué significa eso? Dicen que se trata de unos militares, porque lo único que sabían es que un general es un militar, es lo que entendían. Otros grupos, y ya ven seguramente muchos de ustedes a dónde voy a parar, muchos alumnos decían que Lee y Grant son los generales responsables de las tropas del norte y del sur, respectivamente, en la guerra de secesión. Si se habla de negociación, quizás se trata de algo que sucedió hacia el final de la guerra, quizá 1864 o 65, y ya que las últimas batallas tuvieron lugar más o menos en el estado de Virginia, quizá estemos en Virginia en 1854-55. ¿Qué tiene de bueno el ejemplo? Bueno, lo primero es que lo que entiende el segundo grupo no está en el texto, está en sus cerebros. No ayuda a decir al primer grupo, por favor, chicos, lean el texto otra vez con atención, porque no está en el texto. Tampoco ayuda a decir, bueno, les pongo en Internet a ver si pueden aclararse un poco más sobre el texto. Porque si buscan Lee, hay cualquier cantidad de Lee que es un apellido común. Y por casualidad, si ponen Grant, es igual, es también un apellido muy frecuente. Y da la casualidad, y lo he probado, si ponen General Lee, hay muchos generales Lee. Y si ponen General Grant, hay muchos generales Grant. Así que la bondad del ejemplo es que hay que poner en la misma entrada generales Lee y Grant. Ahí les sale. Pero eso es lo que no saben, porque no saben ni siquiera que son personajes reales. Podrían pensar que eso es algo inventado por la persona que está haciéndoles esa prueba. Es que
Internet está muy bien para las personas que tengan un primer conocimiento, una primera aproximación a la respuesta. ¿Y cómo llegan a saber los chicos del segundo grupo, cómo han llegado a su comprensión? Y voy a hacer una pregunta retórica. ¿Es porque han seguido clases de comprensión lectora? Obviamente no, sino son clases de contenido que da la comprensión que les permite descifrar el texto. Son las materias normales que dan la comprensión lectora. Y precisamente hay un equilibrio. Hay clases de historia, de geografía, de química, de física, de lengua, de literatura. Ese es un equilibrio que personas que han vivido más años que los alumnos han decidido que esto puede ser útil para que los alumnos puedan entender textos nunca vistos y nunca previstos por el alumno. Eso es lo que les damos los adultos en el sistema de educación, que les ayudamos con nuestro conocimiento a orientar bien su esfuerzo. El ejemplo de Lee Grant lo entiendo como mi respuesta en el debate entre la educación tradicional y la educación progresista. Es que necesitan una dosis grande de educación tradicional para salir adelante. No está inventado nada mejor todavía. Podría venir, quién sabe, pero por ahora, porque no estamos en el campo del lugar donde hay que rellenar hojas de trabajo, sino en la formación de los cerebros. Y la educación tradicional entiende mejor que se trata de la formación del cerebro. Se suele hablar cada vez más de un malestar en el mundo de la educación. Y podemos ver ese malestar desde diferentes puntos de vista, pero una manera de explicar el malestar es que con las nuevas pedagogías hemos llegado a medirlo todo y hablar de competencias y hablar de mercado laboral. Y hemos dejado las materias, no se habla tanto de las materias y no se habla tanto del alumno. Así que estaba ironizando sobre el alumno en el centro del proceso de educación. Pero claro, tiene algo de verdad. Claro que el alumno es lo que tenemos delante de los ojos. Es el alumno, pero es el alumno también en su interior. El alumno que está creciendo, que tiene una personalidad, que tiene su voluntad y que está desarrollándose. Y a ese alumno le damos conocimientos, le damos vocabulario, le damos buenos hábitos de trabajo, porque esto está bien para él o para ella. No pensando en primer lugar de él como un instrumento. Primero lo de eso de formación, porque con las nuevas pedagogías ha habido un desarrollo para dejar la enseñanza en el aula hacia la excursión, hacia la elaboración, hacia el trabajo en equipo. Pero no solamente la experiencia del profesor, sino también ahora la neurociencia dice que si no se trabaja con esfuerzo y si no se repite, simplemente no queda nada en el cerebro. Así que eso de estar en el aula, de insistir, de leer varios textos sobre el mismo de hacer repaso, de hacer exámenes, eso es un método que está
exactamente lo que recomienda la neurociencia, en el sentido de que hay que trabajar con esfuerzo repetidamente para que quede algo. Y cuando hablamos de por qué la escuela hoy da menos resultado a pesar de las inversiones, una de las respuestas es que usamos el tiempo para actividades que no dejan huella. Es triste. Así que he estado hablando de conocimiento, de vocabulario, y quisiera terminar con el concepto de persona y de dignidad de la persona. Casi todo el diálogo público de educación viene de los pedagogos, que tienen tendencia a querer verlo todo como estadística. ¿Qué alumnos de qué estrato socioeconómico llega a qué nivel? O son los economistas que dicen que estamos preparando a nuestros jóvenes en sus competencias, porque así vamos a ayudar al mercado laboral. Pero hablamos muy poco de los alumnos como personas. Y tampoco quisiera mencionar de alumnos como personas. ¿En qué grupo les gustaría estar? ¿Con qué profesor les gustaría estar? ¿Cómo? Es que se supone que estas son cosas que el alumno no debe poder elegir. Lo vamos a colocar en un grupo y que se aguante. Y lo mismo, yo quisiera protestar por parte de los profesores. Los profesores son personas también, pero se les coloca ahí, allá. Y muchos pedagogos y políticos dicen que vamos a tomar a los mejores profesores y lo vamos a poner en situaciones muy difíciles. Es posible que quieran hacerlo y que puedan hacerlo. Y yo acabo de decir que se necesitan buenos profesores en los barrios difíciles. Pero también hay que tomar en cuenta lo que quiere el profesor. El alumno es persona, el profesor es persona. Y finalmente lo que quiero entonces denunciar en esto es usar a profesores y alumnos como instrumentos. Quiero decir que el alumno tiene un valor intrínseco, el profesor lo tiene, las materias lo tienen. Es un valor que haya un alto nivel de conocimiento en las materias en un país. Lo que veo, me estoy repitiendo un poco, veo que se utiliza a los alumnos por parte de, por ejemplo, los pedagogos universitarios, con el fin de conseguir quizá una igualdad política, y por los economistas para que desarrollen competencias. Y no es que sea malo, pero hay como una pequeña distorsión. Se debería verlos primero como personas que necesitan una formación para adquirir su capacidad de dignidad humana. Y es muy, para terminar, yo quisiera decir que podríamos pensar cada uno en un niño en nuestro entorno familiar. Si pensamos en ese niño y lo que queremos por ese niño, no queremos que nadie lo vea como parte de un estrato sociocultural o como futura mano de obra. Queremos que lo que se ofrezca en el colegio sea lo mejor para él. Y allí veo que hemos perdido un poco un vocabulario para hablar de ese aspecto. Y voy a terminar con un pequeño chiste, es malísimo, pero pido perdón. Ya que vengo de Suecia, yo creo que estamos perdiendo un poco el norte con esto. Muchas gracias. Le merece a usted lo que dice Claudio Naranjo. ¿Usted lo conoce, no es cierto? No. ¿No? Ah, ya. ¿Qué dice? Ya, lo que pasa es que él piensa que la educación actual es un desastre.
Al final, en lo que usted decía, porque no estamos apuntando a la persona. Sí. O sea, al final dijo algo de lo que refleja un poco también el pensamiento de él. La educación no termina incorporando al ser humano. No. Y como no lo incorpora, lo estafa, la educación. Yo lo diría de otro modo. Yo diría que sí, los economistas y los pedagogos piensan en la persona humana, pero piensan de manera instrumental. Piensan que los chicos están para competir con otros países en PISA o están para competir con otros países en economía. Es decir, que muchas veces enseñan a los jóvenes a verse a sí mismos como instrumentos. Hay una, repito la palabra distorsión, así que no es que esté totalmente negativo, pero hay falta un respeto a la persona humana. Sí, sí, claro. ¿Sí? Hablaste de la educación tradicional. Uh-huh. Y la verdad es que la educación tradicional fue pensada hace muchísimos años Uh-huh. desde una perspectiva, primero en cuanto a los tiempos agrícolas, Uh-huh. de que en verano teníamos que tener a los jóvenes fuera de la escuela para que ayudaran, Uh-huh. en cuanto a como una línea de producción, donde un taylorismo que el alumno entra en cierto periodo, sale en otro periodo, cada uno de los módulos, de las clases, de las asignaturas son un módulo y por lo tanto no se relacionan muchas veces entre ellas, y hay todo un diseño del sistema para los alumnos promedio, en todo. Alumnos promedio en cuanto a capacidades, alumnos promedio en cuanto a intereses, y todo es una máquina serial donde entran los alumnos en cierta edad, tienen que pasar en la edad siguiente, van todos juntos en un mismo curso, y está todo en bloques y fijo. ¿No deberíamos pensar una educación hoy día distinta, donde consideremos distintos periodos, donde los alumnos se les consideren los suyos, donde se reagrupen en cuanto a intereses, donde las edades no influyan tanto, sino los intereses o las capacidades, donde podamos potenciar las capacidades de cada uno, los intereses de cada uno? Primero, eso de la primera parte de la pregunta es, bueno, claro, hace mucho tiempo, hace 100 años quizá, y en la escuela, bueno, la primera escuela puesta en pie, esa escuela era realmente en general una de las escuelas, había también alternativas. Yo más bien me estoy refiriendo a una escuela tanto general. En mi país se llama la escuela del pueblo. En Francia se llamaba la escuela republicana. Vamos a decir siglo XX, con exigencias, con profesores que habían salido de las escuelas normales y que seguían un plan de estudio y que avanzaba. Allí, y de vez en cuando tenían que luchar con los padres que querían que los hijos ayudaran en la agricultura en vez de ir a la escuela. Pero allí, más o menos, si hablo de Francia, por ejemplo, esto empezó justo los últimos años del siglo XIX y después avanzó hasta los años 60 más o menos. Y funcionó magníficamente para la integración y dio una base, y después de esa escuela en común, los alumnos podían seguir en el liceo después de un examen de entrada. Es decir, que había una diferenciación después de una base en común, pero una base en común de buena calidad, y con la única posibilidad de adaptar allí era muchas veces el ritmo. Alguien podía saltarse una clase. Lo que yo estoy viendo en mi propio país es la escuela que se intenta agrupar desde los 7 años de edad hasta los 16 y que crea muchas dificultades, sobre todo cuando se combina con la nueva pedagogía. Lo que funciona mejor es Finlandia hasta ahora, pero han cambiado de
ministro de Educación y han impuesto un plan de estudio que les va a hacer, les está haciendo bajar el rendimiento. Pero lo que solía tener Finlandia eran esos buenos profesores que ayudaban a avanzar a alumnos de diferente nivel al mismo tiempo, porque había tanta riqueza en lo que transmitía el maestro. Los que lo hacen de manera diferente y son muy interesantes son, por ejemplo, un país como Singapur, que tiene una escuela básica común y normal, pero después tienen también una vía express. Así que los que son rápidos pueden leer lo mismo en menos años y así prepararse para seguir con otros estudios. Y todo esto es educación estatal. Así que permiten tener una misma base, pero ritmos diferentes. Es una adaptación. Es muy... Singapur es interesante porque lo que se dice en otros países es muchas veces, oh, cuánto trabajan, esto no lo queremos en nuestro país, pero han conseguido, primero desde la nada, prácticamente en 1965, ser los mejores del mundo en educación. Es un tiempo muy breve. Además, tenían en el 65 y en las primeras décadas, grandes diferencias entre diferentes grupos étnicos. Hay chinos, hay hindúes y hay malayos. Y ahora esas diferencias, todos se han elevado y las diferencias han disminuido. Así que han obtenido no solo excelentes resultados, una excelente economía de educación, sino además menos diferencias entre grupos sociales. Y lo han hecho permitiendo diferentes ritmos de avance, pero manteniendo una base en común en la escuela básica. Eso podría ser una manera moderna de hacerlo. Para mí es una manera aceptable de combinar lo individual y lo común. Pero dicen otros, como una vez me entrevistó un periodista argentino y hablamos de qué hay que hacer para tener buenos resultados en el colegio, y yo hablé de la escuela del esfuerzo, y después me comentó, pero aquí no gusta el esfuerzo. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Si uno elige el no esfuerzo, ha elegido no tener resultados. Y tampoco vale lo del calor, porque en Singapur hace calor, así que tampoco. ¿Más preguntas? ¿Sí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que nos está enseñando. Mi nombre es Miguel Arce, trabajo en el Colegio Puente Maipo, la Fundación Nocedal. Me pareció entender al inicio de su exposición que la escuela tradicional tenía fundamentalmente dos columnas o fortalezas importantes. Uno, los contenidos de cada una de las asignaturas, y otro era los valores y las virtudes que se entregaban en esa etapa y que luego acompañaban al resto de la vida. Tenemos, creo yo, bastante literatura respecto de cuáles son los contenidos que debieran haber en cada una de las distintas etapas y metodologías que se han ido perfeccionando con el tiempo. Sin embargo, creo que hay poco, y yo conozco poco, de qué manera podemos trabajar de modo sistemático que efectivamente impacte a los distintos alumnos en las distintas etapas de su vida, en las virtudes, en los valores. ¿Ha tenido usted experiencia de cómo se trabaja de modo intencionado, no solamente como un ethos que se encuentra en la escuela, sino que de modo intencionado la virtud del orden, del respeto, de la alegría, de la solidaridad? Primero, y voy a dar también ejemplos mañana, pero cuando hablo de valores hay dos tipos, y estoy pensando sobre todo en los valores aquí del orden, del respeto, de decir la verdad, de respetar a los compañeros, de respetar al profesor y también que el profesor respete a los alumnos. Y es un poco lo que quería decir cuando mencionaba la importancia de la maestra del primer grado, porque ella en su persona es la persona que representa el valor, el orden, la belleza que tiene un trabajo bien hecho,
la idea de mentirle a la maestra no debería nunca estar o aparecer en el cerebro del alumno. Así que por la manera en que se mantiene una clase, por la manera en que se trabaja, por ejemplo, que la maestra, si hablamos de maestra, si la maestra siempre está a tiempo, siempre habla de manera agradable a los alumnos, siempre contesta bien, siempre se ha dado su palabra, realmente hace lo que ha dicho, si puede ser como un pilar de seguridad en una vida que para algunos alumnos es bastante caótico. Ella viene a ser un modelo de cómo hay que comportarse. Y así que modela en ese sentido a sus alumnos como alumnos, pero también van a quedar en ellos la idea de cómo se debe comportar una persona admirable. Porque no puede ser que la maestra del primer grado no sea admirable. Sí, también debe ser bonita, si puede, pero admirable seguramente, porque sí, podemos reírnos, pero eso de enamorarse de la maestra del primer grado, pero eso es normal y yo diría sano. La maestra abre un nuevo mundo y el alumno entra en ese nuevo mundo de la mano de la maestra. Así que la responsabilidad por ser en su persona admirable es enorme. Y un poco lo que he querido decir con mi crítica a las nuevas pedagogías es que se juega con ese momento de aprendizaje. Si se dice que la maestra no va a dar clase, sino los alumnos van a trabajar con hojas de trabajo, cada uno a su ritmo y con un susurro en el aula y con alumnos que entran y salen. Entonces se pierde la magia de ese primer aprendizaje. Después, los profesores que vienen más tarde en esa carrera de relevo, que es la educación, también deben ser personas dignas de trabajo. Puedo decir una anécdota. Cuando trabajaba en la enseñanza media, hace muchos años, los alumnos en ciencias sociales habían tenido una visita al tribunal de mi ciudad y volvían escandalizados y dijeron, era un profesor, el acusado era un profesor. Y yo también me sentí escandalizada, pero después me enteré que era una persona que por casualidad había hecho un reemplazo en la escuela. Así que no era, no, pero realmente no, es muy importante que sea así. Es lo que se dijo ahora de la importancia de la persona en un profesor de religión. Ningún profesor puede ser menos que admirable. Y esa es la responsabilidad nuestra. Y ustedes dirán que cómo vamos a conseguir personas así, que los salarios son muy bajos, que es un oficio de refugio. Bueno, hay que terminar lo antes posible con esto, porque eso es empezar mal. Y a ninguno de nosotros nos gustaría poner a nuestros propios hijos con una profesora así. Así que no puede ser. Hay que pensar que esto es un escándalo que debe terminar, y un largo, etcétera. Más preguntas. Hola, Juan Pablo. ¿Sí? Mira, primero una reflexión en torno al modelo pedagógico, al modelo educativo. Yo pienso que, y no sé cuál es la experiencia de mis colegas que están presentes acá, pero nuestro país no tiene un modelo educativo, un modelo pedagógico propio. Generalmente estamos imitando los modelos de otros lugares, nos fijamos en Europa, ¿no es cierto?, en Asia, que tienen experiencias pedagógicas que nos llaman la atención y que probablemente aquí en Chile podrían a lo mejor funcionar. La educación aquí en Chile también tiene características bien especiales. Nosotros funcionamos en torno a los resultados. Sí. El Ministerio de Educación a nosotros nos pide resultados. Si no tenemos resultados, nos cierran los colegios.
me estoy yendo al extremo, ¿no? Pero es una situación que ciertamente para nosotros es muy compleja. También hay una diferencia abismante entre el tipo de educación que se da a nivel público con la educación que se da también en el ámbito particular subvencionado, como hay aquí en Chile, y el particular. Entonces, son varios los elementos que se dan en esta situación. Y obviamente mi reflexión y mi pregunta a partir de la experticia suya, cómo crear o cómo también nosotros podemos trabajar un modelo a partir de la realidad en la cual nosotros estamos insertos. No sé si Chile podrá llegar a alcanzar en algún momento tener un modelo propio educativo que nos dé resultados, que sea, ¿no es cierto?, con las características propias de nuestra gente, un modelo que se pueda replicar en todas partes. Yo no creo que se necesite un modelo propio por un país, así que porque la educación es muy similar, lo que sucede dentro de la persona humana que está aprendiendo es muy similar, Lo que hay es que algunos alumnos, y sobre todo los que viven en situaciones difíciles, necesitan más orden todavía. Entonces, un problema en un país es si se permite un desorden o si les ata las manos a los profesores y a los directores de colegio, porque necesitan tomar medidas y necesitan un poco presionar a los alumnos para que se esfuercen. Y si las leyes dicen que esto no se puede hacer, bueno, entonces, ¿qué hacer? Así que el problema de las diferencias son dos. Primero, quizá hay para todos los niveles otros modelos que podrían mejorar el rendimiento. Y el segundo es que los que más necesitan un cambio son los que están en una situación más difícil y ellos necesitan más una educación tradicional y un poco fuerte. Y voy a dar un ejemplo mañana. Pero en realidad no hace falta un modelo educativo especial para un país. Somos muy similares. Y lo curioso, cuando uno empieza a mirar las materias que se estudian, etcétera, en los países occidentales hasta los currículums se parecen mucho. Lo que es diferente es hasta qué nivel realmente se cumplen. Es más bien de nivel que de diseño. Eso de ir buscando modelos por todas partes, yo creo que es poner parches en un sistema que uno no se atreve a cuestionar. Y por eso tampoco da resultado. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Pedro Cancino, director del colegio Don Enrique Alvear de la comuna de Cerro Navia. Colegio, al igual que todos los nuestros, con alta vulnerabilidad. La pregunta que yo le hago es si usted tiene la experiencia de haber visto situaciones en los colegios donde se considere como tema muy importante la educación emocional. Sí, he leído sobre esto, no lo he visto personalmente. Y yo diría que dos cosas, sí y no. Es muy importante enseñar a los alumnos a controlar, por ejemplo, su decepción, su ira, etcétera. Llegar a tener un cierto tipo de autocontrol es el sine qua non para tener una convivencia en un aula. Y si en una escuela en que todo va bien, esto lo consigue la maestra el primer grado. En las escuelas en que esto no ha sido posible, muchas veces hay que quizá darles, no sé, unos días, una semana, para establecer unas reglas de por qué hacemos esto y otro. Y como saben todos ustedes, hay ciertas técnicas para enseñarles a controlarles. Dice que cuando te viene el impulso de hacer esto y lo otro, cuenta hasta 10 y después a ver si puedes controlarte. Así que por un lado, esa es la mitad de la respuesta, que si los alumnos tienen problemas de comportamiento y de empatía con el compañero,
esto se puede enseñar y se puede practicar, pero esto no va a ser suficiente para todos los alumnos. Hay alumnos que vienen con daños tan importantes que esto no es suficiente. Y quizá podría, yo sé que es la pausa café, pero podría quizá terminar hablando de un trabajo que se discute mucho en mi mundo, de un norteamericano otra vez, que se llama Paul Tough, y en inglés se llama Why Children Succeed. Y lo que hace es ir a preguntar a psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales en los barrios más terribles y preguntar, bueno, ¿por qué, a pesar de todos los proyectos y todo el dinero, por qué no avanzan estos chicos? Y lo que dice da pavor, porque una de las psiquiatras ha establecido un tipo de baremo de profundos daños en los niños desde que son bebés, sobre malos tratos o abandono físico o psíquico, o observar el maltrato a la madre, o observar escenas violentas, así acumulan experiencias horribles en su vida. Y lo que dice ella, que además del daño psicológico que podemos entender más fácilmente, al mismo tiempo se hace un daño a los órganos internos, la presión sanguínea, diferente. Y así que están mucho más vulnerables a todo tipo de enfermedad. Su esperanza de vida es mucho más breve. Y además, su capacidad de controlarse, de controlar su decepción, de poner atención, su nivel de ansiedad. Todo esto tiene niveles que requieren un tratamiento profesional médico. Y después se dan ejemplos de alumnos que han salido de situaciones así y se dice que son pocos y en general los que se salvan son los que tienen a un adulto en su cercanía, que puede ser una tía, un vecino o un hermano mayor, alguien que se ocupa de ellos como si fuera en realidad la madre o el padre durante años, y que sea una persona responsable y que no vacile en estar al lado del alumno. Es decir, lo que nos piden, y otra vez las autoridades, nos piden que hagamos un trabajo profesional de otras profesiones al mismo tiempo que el nuestro, que es la enseñanza. Y yo creo que lo ideal, quizá nunca se alcance, sería incorporar las técnicas que a nuestro alcance para enseñarles cómo controlarse, y después en los casos en que realmente, los casos que nos sobrepasan, intentar obtener ayuda de personas especializadas, porque tampoco podemos culparnos a nosotros mismos para no lograr milagros. La vida es injusta. Son las 6 y nos vamos a ver también mañana. Y eso de la pausa café yo sé que es sagrado.